Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, bueno, el día de hoy ahora sí vamos a comenzar con el tema de fractalidad. Entonces, para las personas que no nos entienden, pues vamos a empezar con el término de fractalidad. Pues lo voy a ir aquí poniendo en letras para que todos podamos ir copiando, ¿ok? Entonces vamos a poner el texto aquí. Vamos a poner acá. Listo, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver fractalidad. Ok, entonces para empezar con el concepto de fractalidad. Ay, se cayó. Bueno, vamos a empezar con el concepto, ¿no es cierto? Entonces el concepto va a ser así. Decimos que es un modelo de observación aplicado usualmente a las matemáticas. Ojos, no, aquí hay números, pero no se preocupen, porque no vamos a hacer matemáticas aquí. ¿Ok? En donde se busca observar patrones repetitivos, ¿ok? Entonces, para entender, o sea, simplemente, a ver, ¿cómo hago esto? Vamos a hacer más pequeñito. Bueno, ahí vamos copiando ya. Ok. Listo, entonces, para entender lo que les digo, pues simplemente vamos a ver que ciertos movimientos o ciertas formaciones van a repetirse a lo largo de la posición del mercado, del movimiento del mercado, en todas las estructuras y en todos los mercados que puedan ustedes utilizar. Puede ser mercados de criptomonedas, puede ser de Forex, puede ser de acciones, puede ser de índices, lo que ustedes puedan encontrar. Van a encontrar la misma formación, ¿ok? Entonces por eso les había dicho pues que es muy importante que tenemos que entender muy claro cómo funciona lo que vamos a entender hoy, ¿ok? Entonces, voy a seguir escribiendo aquí. Esto dice, se ha entendido que en la geometría que ciertas figuras a ver, dice que ciertas figuras con estructura, es lo que les había comentado. Donde se busca observar patrones repetitivos. Ajá. Vamos a ver, dice que ciertas con estructura se suelen repetir en diferente escala. Se busca observar ¿Ok? Es lo que estábamos conversando, pues, y lo habíamos ido bien, ¿ok? Les voy a poner en una hoja de Word, aunque sea para que veamos un poquito más grande. Dame un segundito más. A ver.
Bueno, en esta pantalla sí se puede ver. Ok, entonces pongámoslo con esto con color negro. Listo. Entonces he entendido que en la geometría pues ciertas figuras con estructuras se suelen repetir en diferentes escalas, es lo que habíamos visto ¿cómo es? Perdón, se me olvida el nombre, ¿no? En el brócoli. Que si vemos un granito pequeño de brócoli es igualito a un ramo grande de brócoli, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo que yo les había dicho, pues los momentos de fractalidad o las formas de fractalidad o las estructuras de fractalidad las vemos siempre en la naturaleza. O sea, lo más común que nosotros hemos visto pues es en la naturaleza, ¿ok? En la naturaleza sucede bastante. Y bueno, bastante y con frecuencia. Como por ejemplo podemos poner el océano, por ejemplo. Ya, entonces por ejemplo, se dice que una gota de agua del océano tienen las mismas propiedades a escala menor que la muestra del fractal mayor. Entonces, o sea, el fractal mayor, ¿cuál sería? Pues sería el océano completo, ¿no es cierto? Ok, entonces si entendemos esto, se dice pues que una gota de agua del océano tiene las mismas propiedades a escala menor que la muestra del fractal mayor, o sea, todo el océano. Por ejemplo, si tú quieres saber la salinidad del agua, pues no necesitas medirla en todo el océano, necesitas una gotita o bueno, una pequeña porción de todo el océano y ya sabes el nivel de salinidad, de alcalinidad, ¿cómo es? De humedad, de presión, de precipitación, de muchas cosas que puedes encontrar en el agua, ¿ok? Entonces, solo necesitas, para analizar todo lo grande, necesitas el pequeñito, ¿ok? Listo, entonces, por ejemplo, yo lo que les había comentado, pues, que en los mercados financieros es igual. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les había comentado que nosotros podemos representar el mercado? Podemos representar el mercado en, ¿cómo se llama? En un plano cartesiano. O sea, por ejemplo, con coordenadas en X y coordenadas en Y. ¿Ok? Listo. ¿Quién está hasta aquí? Ahí estamos iguales. Porque necesitaba borrar ahorita esto. A ver, voy a hacerlo acá. Porque voy a dibujar. A ver, les voy a mandar esto por acá. Listo.
Ya, entonces quiero... A ver, entonces vamos a borrar esto. Y ya, entonces voy a hacerlo desde acá. Entonces, verán, lo que les digo, por ejemplo, podemos representar en un plano de esta manera. Entonces vamos a tener un plano, digamos, vertical, que vamos a llamarle X, y un plano horizontal que vamos a llamarle Y, ¿ok? Entonces, Ay, no, pero esto no es al revés. A ver, uy. A ver, tenemos el eje vertical que van a ser las Y, y el eje horizontal van a ser las X, ¿ok? Entonces, en el eje Y vamos nosotros a tener el precio como unidad, ¿ok? Y en la X vamos a tener como unidad el tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que lo que les dije, pues la Y va a ser el precio y la X va a ser el tiempo, ¿ok? Entonces, digamos que vamos, por ejemplo, pongámosle que esto es el euro dólar, digamos. ¿Ok? Y digamos que esto lo estamos viendo el 1 de agosto, por ejemplo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, digamos que, a ver, vamos a dividir esto en 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que el 1 de agosto el valor del euro dólar fue, digamos, en promedios de día, digamos que el promedio del día fue el 1 de agosto, fue un promedio, tuvo un promedio de 1500, ¿ok? Vamos a suponer. Luego, al 5 de agosto, tuvimos un alza, en cambio, subió a 1600. 5 de agosto. Y luego, el 8 de agosto, en cambio, tuvimos una baja, bajó a 1300. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el precio tiene ciertas digamos, interdependencias, ¿ok? Y va a tener ciertos movimientos que van a depender tanto del tiempo como de el precio que están abriendo o cerrando las velas que nosotros vemos. Por ejemplo, lo que les decía, digamos que este precio estamos viendo en barras de un día, ¿ok? Entonces mira, por ejemplo, el precio arranca aquí el 1 de agosto. Luego, al 5 de agosto, pues se pegó una subida. Tuvimos una subida aquí. ¿Ok? Y luego, al 8 de agosto, tuvimos una bajada. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos viendo en el gráfico digamos, de la relación de precio versus tiempo. ¿Ok? Ahora lo que nosotros vamos a ver... A ver, voy a mandarles como foto esto. Ok, entonces lo que nosotros necesitamos ahorita ver es, vamos a entender, a ver, les voy a poner digamos, vamos a describir qué es lo que tenemos en el gráfico, ¿ya? Entonces yo lo que les había dicho, donde Y es o representa, o bueno, donde Y representa
el precio y X representa el tiempo, ¿ok? En este caso estamos hablando de temporalidad de un día. ¿Ok? Entonces vamos a decir que nosotros podemos representar la valorización o la desvalorización de cada activo, ¿ok? Teniendo solo estas dos variables como teniendo estas dos variables como datos, ¿ok? En el ejemplo, por ejemplo, tenemos esto. El precio del activo del euro dólar al 1 de agosto se cotiza así, o se cotizó así. Cada euro costaba 1.500. Luego el 5 de agosto cada euro llegó a costar 1.600. Si nosotros como unimos, a ver, pongámosle uniendo estos dos puntos, podemos observar que en 4 días el precio del euro incrementó su valor. En cambio el 8 de agosto el precio de cada euro bajó a 1.300. Y entonces ahí podemos observar un movimiento descendente del gráfico, ¿ok? Si estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, nosotros, digamos, tenemos ya estas dos variables, pero nosotros podemos agregar más variables. Por ejemplo, si al gráfico nosotros le añadimos más valores como por ejemplo, puede ser precio de hora de apertura, precio de hora de cierre,
precio máximo de la temporalidad media. Creo que no estamos viendo. Precio máximo de temporalidad media y también vamos a ver precio mínimo de temporalidad media. ¿Ok? Entonces ahí, o sea, si se dan cuenta, pues ya estamos teniendo más variables, por ende pues vamos a tener más datos que agregarle al dato, que agregarle al gráfico, ¿ya? Entonces prácticamente tendremos 4 variables más. ¿Ok? Voy a mandarles esto. Sí estamos entendiendo hasta aquí, ¿no es cierto? Creo que estamos claros. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, chévere. Lourdesita ha estado por aquí ya. Bacán. Bienvenida, bienvenida Lourdesita. Entonces, verán, por ejemplo, si nosotros a todo este gráfico vamos a agregarle más variables, tendríamos esto. A ver, voy a borrar esto. Prácticamente, o sea, vamos a tener el mismo gráfico, ¿no es cierto? Pero en el... Ahí vamos a tener el eje Y y vamos a tener el eje X, ¿no es cierto? Y y X. Entonces, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que teníamos 3 precios, ¿no es cierto? 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Entonces recuerdan que esto era el 1 de agosto. Esto era el 5 de agosto. Y esto era el 8 de agosto. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner más las 4 variables. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el precio de... A ver. Ok. Entonces, por ejemplo, el 1 de agosto... bueno, lo vamos a hacer con el primero. Es el 1 de agosto que teníamos este valor. No, perdón, este no es. El 1 de agosto nosotros abrimos el mercado con 1500, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, digamos, ¿cómo nosotros podemos aumentar estas variables? Por ejemplo, el 1 de agosto el mercado se abre, digamos que, recuerden que estábamos en la temporalidad de un día. Esto significa que el mercado se abre, o sea, digamos, cada barra se abriría a las 12, o bueno, a las 0 horas. ¿Ok? Entonces, mira, apenas se abre la barra, recuerden, aquí tenemos nosotros el precio de, digamos, el open, low, high, close de cada vela, ¿ok? ¿Qué significa? Por ejemplo, si esto abrió aquí, aquí en este sentido, abre, entonces, esto se abriría a las 12 horas, ¿ok?
ese precio se va a abrir en 1500 se abre. ¿Ok? A ver, perdón, estamos un poquito más. A ver, acá abrimos, acá se abre. Esto se abre en 1500. Luego tuvo un descenso, o sea, en el mismo día recuerden que las velas siempre están en la formación de las velas y en cualquier temporalidad pues vamos a tener que están, digamos, haciendo esto, digamos, están un poquito, digamos, así subiendo, después a veces tienden a bajar, después suben hasta aquí, después tienden de nuevo a rellenarse, tenemos este tipo de movimientos, ¿ok? O sea, eso es lo que va a hacer siempre el mercado, porque recuerden, o sea, el mercado siempre va a tener una batalla campal entre compradores y vendedores. Entonces, los vendedores, ¿qué van a hacer? Van a empujar el precio hacia abajo. Y los compradores van a hacer lo contrario, van a empujar el precio hacia arriba. Y por eso vamos a tener como una línea en donde ahí es donde vamos a buscar el equilibrio. Porque siempre, siempre, siempre tienen que quedar, como decía, en el mismo sentido, compradores como vendedores. ¿Ok? Entonces, en el gráfico, pues, la vela abre en 1500. El máximo llega a 1550, el máximo está acá, 1550. O sea, es decir, durante todo el día, digamos, recuerden que la vela de apertura solo abre, pero después va a haber un high, o sea, un precio más alto que nos haga la mechita. Ese precio más alto que llegó a topar en este día la vela, pues va a ser de 1550. Y luego vamos a tener, digamos que en el bajo, vamos a tener que, digamos que esto cerró en 1400 para el siguiente día. Y el precio más bajo fue de 1380. ¿Ok? Entonces aquí esto es el cierre. Y este es el precio mínimo que alcanzó en el 1 de agosto nuestro precio. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en cada vela que se forme. Vamos a tener un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo. ¿Ok? Entonces aquí les voy a mostrar algo. Vámonos a TradingView. Vamos a ver esto. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros vamos a ver. Por ejemplo, es bueno, a ver, no, aquí, ya, aquí. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los gráficos, vamos a entender un poquito esto, ¿ya? Si nosotros nos vamos al gráfico, nosotros vamos a ver este tipo de estructuras, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver lo que nosotros acabamos de presenciar. Miren, por ejemplo, les voy a poner zonitas. Digamos, por ejemplo, esta vela, a ver, pongamos esta vela de aquí, analicemos. Esta vela abre aquí. Aquí abre. Ok, aquí abre. ¿Dónde nos cierra? Aquí. En esta parte de aquí, cierra. Y miren, si ven el mechazo que se da, o sea, el palito de la barrita, nos da aquí, ¿no es cierto? Ahí es ¿cómo es? El mayor precio que pudo alcanzar, es el más alto. ¿Ok? Y acá, chequeamos acá, perdón, se fue un cheque. Y acá es el precio más bajo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ¿cómo se llama? Esos datos nosotros los podemos agregar para poder tener una mayor confirmación bueno, mayor información de qué es lo que está haciendo el precio, si está subiendo o está bajando. Porque a la final vamos a analizar desde el precio más alto hasta el precio más bajo. ¿Ok? Y entonces por eso es que nosotros necesitamos las velas japonesas y así es como se forman.
¿Ok? Recuerden lo que yo les había comentado el otro día. Voy a borrar esto. Entonces, chicos, recuerden, yo el otro día les había comentado que nosotros tenemos varios tipos de gráficos. Mira, por ejemplo, tú puedes ver en barras y mira, vas a ver el precio así. Pero cachas que si nosotros vemos en este sentido, pues la verdad no entendemos mucho qué es lo que está haciendo el precio en estas barras. O sea, yo la verdad aquí no entiendo nada. ¿Ya? Mira, por ejemplo, tenemos en velas, bueno, velas huecas es lo mismo que velas japonesas, ¿ok? Así que no hay problema. Heikki Nashi en cambio tiene otro tipo de formaciones. No, o sea, no les puedo decir esto porque la verdad tampoco no las entiendo. Pero lo que yo entiendo es que esto te grafica, digamos, en velas del mismo sentido o del mismo color. Te grafica más que todo los tipos de tendencias que hay. Pero, por ejemplo, aquí, digamos, en estas velas rojas, pues si tú te pones a ver en velas japonesas, por aquí hay una verde. ¿Ok? Porque a la final no importa la formación de la vela. Esto lo vamos a ir viendo ahorita, ¿ya? Pero lo que yo quiero que entiendan es que nosotros utilizamos velas japonesas porque nos dan los datos que nosotros necesitamos para poder interpretar el mercado. Y vamos a tener otro tipo de estructuras, por ejemplo, que es en línea, que esta nos va a dar ciertos datos que también son importantes. Y esto lo vamos a ir viendo que de vez en cuando vamos a utilizar este tipo de gráficos porque también nos dan otros datos que también son muy importantes para poder entender el mercado. ¿Ok? Y entonces, aquí desde esta cuestión nosotros vamos a entender, y no sé si se pueden fijar, que el mercado se mueve siempre en zigzag. Mira cómo va. Esto va así, 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 así. Y tenemos un montón de estructuras, pero siempre se mueve en zigzag. Es decir, vamos a tener este tipo de estructuras o vamos a tener este tipo de estructuras. ¿Ok? Por eso me gusta también ver en esta forma de gráficos, porque es como que le vemos más clarito el zigzag. Mira esto. ¿Ok? Sí estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. Entonces vamos a dejar nuestro gráfico de velas japonesas para poder entender. Mira, y da lo mismo, o sea, ¿cachas? Mira, por ejemplo, esto va en zigzag. Esto así, 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 así. Mira, así, así, así. Siempre, siempre, siempre. El mercado siempre va a tender a moverse en zigzag. Y esto es un movimiento saludable del mercado. ¿Se acuerdan lo que yo les había comentado? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bajadas muy fuertes, mira por ejemplo esta parte de aquí, tenemos bajadas muy fuertes del mercado, esto se llama desequilibrio o se llama imbalance también. No se preocupen de esto, de entenderlo, porque ya lo vamos a revisar pronto, ¿ya? Pero esto no es saludable para el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Si ponen atención, mira, siempre cuando hay esto, el mercado siempre, siempre, siempre tiene que volver a rellenar este espacio. Imagínense que esto es como un espacio que siempre tiene que estar ocupado por velas a futuro. Mira, y esto dices, chuta, esto de aquí ya se fue para abajo. ¿Y qué pasa? En un sentido llegó, ¡pum!, subió. ¿Y qué hace? Un retroceso de nuevo y ¡pum!, iguala. Mira, aquí podemos poner, por ejemplo, una zona. Por ejemplo, esta zona, digamos. Y a veces la gente dice, chuta, pero es que el precio nunca va a regresar ahí. Y mira acá. Se demoró, o sea, obviamente pues que sí se demora, ¿no? Por ejemplo, en este caso se demoró 6 días. Se demoró 6 días y el precio volvió a rellenar ese espacio que estaba vacío. Y aquí nosotros nos damos cuenta del balance que tiene el mercado. Que aquí ganaron los vendedores, pero llegó un punto en que los compradores igualaron esa oferta. ¿Y qué pasó luego? Les toca el momento a los compradores. Y así, vamos a tener, en el mercado vamos a tener esto todo el tiempo. Compra, venta, sube y baja, sube y baja, sube y baja.
Y es por eso que nosotros tenemos un sinfín de oportunidades en el mercado cuando entendemos la estructura, ¿ok? Entonces aquí ya les voy a mostrar qué es un fractal y cómo nosotros podemos identificarlo en el mercado, ¿ok? Recuerden lo que yo les había comentado, pues que el mercado siempre se va a mover en zigzag, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar los quiebres del mercado para poder entrar en operaciones. Por ahora lo que nosotros queremos entender es que vamos a tomar las, digamos, entradas que vayan a favor de la tendencia. Es decir, si esto va bajando, yo solo voy a buscar ventas. Entonces, ¿cuáles serían mis sitios favoritos para buscar una venta? Pues serían estos. Sería este de aquí, este de aquí, y si hay más, si hay un retroceso más acá, podría ser este de aquí. ¿Ok? Solo vamos a tomar entradas que tengan favoritismo o bueno, se asemejen a la tendencia que estamos manejando. ¿Ok? Y aquí es donde yo les había comentado, pues que cómo te das cuenta de que en qué tipo de tendencia estás. Y yo les había comentado, pues, a ver, vamos con los fractales. Entonces, un fractal simplemente va a ser un movimiento, digamos que es de este sentido. A ver, voy a borrar esto, para no confundirnos. Mira, este va a ser, digamos que nosotros estamos en la tendencia bajista, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un impulso que nos haga un retroceso. Y a esto nosotros le vamos a llamar un fractal en formación. ¿Ok? Esto es lo que nosotros ya, con todo lo que nosotros vimos anteriormente, tenemos que entender. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta o cuáles son las partes que tiene un fractal? Recuerden anteriormente, pues yo les había dicho que el mercado pues tiene formación, por ejemplo, un alto que hace un bajo, que hace un bajo más alto, después hace un bajo más bajo y así, ¿ok? Va en ese sentido, entonces es como trabalenguas, pero es medio raro. Pero entonces, para entenderlo más simple, vamos a entender o vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a tener un máximo y un mínimo. ¿Ok? Esto es lo más fácil que puedes entender en la vida. Entonces, si nosotros partimos de este sentido, significa que nosotros vamos a tener como máximo a donde inicia un impulso. Y mínimo donde termina el impulso. ¿Ok? Entonces te das cuenta, un máximo y un mínimo. ¿Ok? Y luego, para ya, digamos, ¿cómo se llama? Para ya nosotros entender la siguiente parte del fractal, vamos a tener este pequeño retroceso a la cual le vamos a llamar devolución. ¿Ok? Le llamamos devolución. Y esto va a ser un fractal en formación. Recuerden, este es el título de esto. ¿Ok? Ahora, nosotros cuando tenemos ya un fractal completo, aquí es donde viene lo más interesante, ¿ok? Voy a borrar esta parte. Espero que hayan tomado nota. Ahí sí ya les volví. Pero bueno, ¿dónde voy a tener un fractal completo? ¿Cuándo lo tengo? Cuando yo tengo un impulso que me hace un retroceso y ese retroceso de nuevo me da un impulso. Esto va a ser un fractal digamos, ya completo. ¿Y cómo me doy cuenta que es un fractal completo? Cuando yo tengo un máximo que me hace un mínimo, que me hace una devolución, y aquí en ese sentido, digamos el mínimo, esto es así una línea. Digamos que es, tracémosle una línea. A ver, vamos acá. A ver, voy a poner una línea.
No sé qué pasó. Ya, tenemos una línea azul, ¿ya? Entonces, mira, la línea azul me va a marcar el nivel del último punto, o del punto más bajo del punto mínimo, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta que tengo un fractal completo, cuando en este punto el precio, el valor mínimo es roto por el nuevo impulso que hace la devolución, ¿ok? Entonces, si esto ya me rompe para acá abajo, ahí yo sé que esto es un fractal completo. Y a este fractal completo, bueno, a este punto donde nos rompe el mínimo, le vamos a llamar market shift. ¿Ok? Y así nosotros vamos a ver el mercado que tiene el mismo sentido. Un máximo que tiene un mínimo, que tiene una devolución. Y esa devolución puede terminar en un alto más alto, o puede terminar en un market shift. Lo que nosotros buscamos es que siempre tengamos market shift para poder identificar la siguiente devolución. ¿Ok? Entonces, vamos por ejemplo, lo voy a ver en el mercado. ¿Verdad? Vamos a verlo en el mercado para digamos, tener más en cuenta esto. A ver. Vamos a una tendencia bajista, mira, chévere. Por ejemplo, aquí. Aquí no nos vale. Mira, por ejemplo, aquí en este sentido. Nosotros aquí tenemos una zona donde nos hace un máximo. Luego acá tenemos otra zona donde nos hace un mínimo. A ver, pongámosle este rojo, ¿ya? Y acá este pongámosle verde. Ok, entonces mira, aquí nosotros tenemos nuestro máximo. Que nos va a ser nuestro mínimo. Y acá nosotros tenemos nuestra devolución. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos un fractal? Mira, por ejemplo, aquí. Y aquí, o sea, presten mucha atención porque aquí nosotros ya vamos a dar digamos, el inicio de cómo buscar entradas, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto acá. Entonces, mira, yo tengo un máximo que me hace un mínimo, que me hace una devolución. ¿Ok? ¿Y cómo me doy cuenta qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tengo que esperar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué es lo que pasa en el mercado? Mira, esto llegó hasta aquí, siguió bajando, pero mira, en el retroceso ya no me marca hasta dónde, ¿cómo puedo decir? Ya no me marca, digamos, un lugar hasta donde pueda darse un tope con nuestro punto mínimo. Entonces yo aquí me voy dando cuenta de que esto está cambiando de tendencia. Porque mira, el máximo me hace un mínimo, me hace una devolución, y de la devolución tiene que pasar lo mismo. Un máximo, un mínimo y otra devolución. Pero mira, aquí qué es lo que pasa. Me hace una devolución que es menor al punto mínimo, y luego esto me rompe para arriba. ¿Qué es lo que voy a encontrar de nuevo aquí? Ay.
¿qué es lo que yo encuentro aquí en esta estructura? Recuerden, máximo, mínimo de evolución. Ahora, ¿qué es lo que hago? Como ya no tengo aquí un market shift, no tengo un punto donde me haya roto esta línea o este precio, yo ya me empiezo a ver qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que quiere hacer, ¿ok? Y entonces simplemente me pongo a ver y empiezo de nuevo a buscar un máximo y un mínimo, ¿ok? Entonces mira, por ejemplo, aquí en esta devolución yo ya la quitaría como devolución, porque esto se me vuelve ya un máximo de nuevo acá. Vamos. Ok, entonces mira, esta devolución pues yo ya la quito, o sea, bueno, la pierdo de vista un ratito, porque recuerda, esto ya no me hizo un máximo, sino más bien se quedó, o sea, digamos no pude esperar a romper el market shift. Y entonces aquí yo ya entiendo, si esto me rompe este market shift, yo entiendo que mi tendencia bajista continúa. Pero si esto ya no es roto, entiendo que aquí estoy esperando un cambio de tendencia, un giro del precio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a marcar de nuevo. Máximo, aquí. Mínimo, acá. ¿Y qué es lo que esperaría? Que uno de los dos, bueno, que en este sentido, pues, mi máximo sea roto. ¿En qué sentido? Digamos que esto está recto, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que esperaría? A que el precio vuelva a igualar esta zona máxima. Y aquí se me vuelve a formar un market shift. ¿Ok? Y aquí yo me daría cuenta que tengo un cambio de tendencia. Y mira lo que pasa. Y vuelvo de nuevo a marcar. Pero ahora de sentido contrario, porque tenemos un cambio de tendencia. Ahora mi máximo, ¿dónde estaría? Aquí, ¿no es cierto? Y el mínimo, ¿dónde estaría? Aquí. Digámoslo así en ese sentido. Tenemos el máximo, que es el inicio del impulso, y el mínimo, que es el fin del impulso. Y luego, ¿qué espero siempre? Un retroceso. De nuevo un retroceso. Y si este retroceso no me rompe hasta acá, hasta el máximo, yo tengo entendido que esto aquí va a seguir subiendo. ¿Y dónde entro? Aquí. Este es mi punto de entrada. Y por eso es que yo les había comentado que el trading es de paciencia. ¿Por qué? Porque vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar este punto para poder entrar. Y ahora, miren, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que por lo menos este punto pueda llegar a mi punto mínimo. Es decir, en este sentido, yo pongo una línea aquí y pongo casi aquí, por ejemplo, recuerden, este curso lo que nosotros vamos a aprender es a tener bastante precisión, ¿ya? Entonces mira, por ejemplo, aquí en este punto nosotros vamos a establecer una compra, y en este punto pues nosotros vamos digamos a tener nuestro TP, el punto mínimo donde nosotros, digamos, ya tenemos el fin del impulso. ¿Ok? Si nosotros lo medimos, digamos que nosotros estamos aquí y lo medimos, mira, solo en esta operación nosotros tuvimos una ganancia de 68 pips. ¿Ok? O sea, imagínate, 68 pips, les voy a poner un poquito para refrescar un poco la memoria del lotaje y
y de ganancias. Por ejemplo, si tú tienes 0.0801 en lotaje, esto significa que tú te habrías ganado 6,80. Ok. Y así, por ejemplo, digamos con 0.02 tú te ganabas 13,60. Ok. Estas hubieran sido tus ganancias si hubieses tenido la paciencia de esperar este retroceso. Ok. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a identificar? Aquí les voy a dar un principio que es muy importante. Voy a borrar esto. Uy. A ver. Vamos a borrar todo. Ya. ¿Dónde estamos? Me perdí. Aquí, bueno, era en esta parte, ¿no es cierto? Sí, aquí en esta parte. Ya. Entonces, recuerden que nosotros teníamos un impulso y un retroceso. Teníamos un impulso y un retroceso. ¿Ok? Entonces nosotros aquí es donde nosotros ya empezamos la siguiente clase, que va a ser de aquí el domingo, lo vamos a hacer un poco y también vamos a ver mentalidad. El domingo nosotros vamos a ver una herramienta que nosotros la podemos encontrar aquí en la parte izquierda. Entonces, entonces mira, donde tú encuentras los tridentes, donde te dice Pitchfork, Gamebox, todo este tipo de cosas, vamos a encontrar una herramienta que te dice Fibo Retracement, ¿ya? Esto se llama retroceso de Fibonacci. Y para que tú puedas entender qué es el Fibonacci, esto, bueno, ahorita vamos a dar simplemente el inicio, ¿ok? Para que tú puedas entender dónde nosotros podemos tener una entrada, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama Fibonacci, que prácticamente, les voy a poner por aquí. El Fibonacci no es una herramienta ni mágica, ni te da entradas, nada de eso. ¿Ok? Sino es una regla. Eso es lo que es el Fibonacci. Simplemente es una regla. Me lo voy a poner por aquí. Ay, a ver, vamos a darle más pequeño. El Fibonacci no es una herramienta mágica y no es tampoco una zona de oportunidad ni una zona de confluencia, nada que ver, ¿ok? El Fibonacci lo único que es una regla, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener como inicio o como primer punto el punto 0 y como el punto final el punto 100, ¿ok? Nos va a medir el porcentaje digamos, del impulso que nosotros vamos a tener, ¿ok? Y ahora les voy a comentar esto que ya lo vamos a ir finalizando. Recuerden que el mercado es una zona de equilibrio. ¿Ok? Entonces, cada impulso tiene que ser igual devuelto al mismo punto o un poco menor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en un impulso para poder tener un retroceso y poder tomar una entrada? Es
Que cuando nosotros, digamos, ya podamos tener un fractal, lo que nosotros vamos a buscar, es tener una zona, porque recuerden, nosotros no podemos saber hasta dónde exactamente retrocede el mercado, ¿ya? Pero sí vamos a tener una zona o un área donde nosotros podamos establecer que es la zona de reversión del precio, ¿ya? Y entonces, para poder equilibrar esa zona, a ver, es una zona de equilibrio, lo que vamos a buscar es tener una zona de reversión. Y esa zona de reversión va a ir desde el 50% hasta el 88%. Esa va a ser nuestra zona de reversión. ¿Ok? Entonces, esto ténganlo muy muy claro, muy en cuenta, porque esto es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Qué es lo que yo les escribí? Que a cualquier impulso que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener una zona de reversión o una zona de casa, que va a ser esta zona. Las líneas de Fibonacci, como yo te había comentado, pues te marcan el porcentaje, pero te lo miden, bueno, te marcan el precio, pero te lo miden en porcentajes, ¿ya? Digamos, por ejemplo, que si yo de aquí hasta acá, de aquí, voy a poner desde el punto mínimo, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, digamos que yo aquí tengo 100 pips, ¿ok? Esto tiene una medida de 100 pips. Pongamos el ejemplo, ¿ya? O 100 puntos del mercado. Entonces, yo voy a tener estas líneas las que ustedes están viendo aquí abajo. Aquí me marca el 50% de los 100 pips. Esta línea de aquí es la línea negra intermedia, esta es el 50%. Entonces eso es lo que me está midiendo el Fibonacci. Ahí me mide la mitad de todo lo que yo estoy viendo, ¿ok? Y tenemos algunas líneas que son líneas en donde el precio posiblemente pueda atender a retroceder. Mira, por ejemplo, la siguiente línea va a ser el 61.8, que ese es el número, digamos, favorito o muy utilizado por los retail traders. Entonces, bueno, recuerden, la primera línea va a ser el 50, la segunda línea va a ser el 61.8. No importa, y no se preocupen por entender por qué son estos valores. Estos valores son valores, digamos, que ya los hemos calculado en base a experiencia, a análisis que se van dando, ¿ok? Y las zonas, digamos, como ya más fuertes para reversión, pueden ser el 71% y el 88%. Es decir, por ejemplo aquí mira, la línea morada representa mi 88%. La línea verde representa el 71% y bueno, la línea azul también la tengo marcada como el 78%, ¿ok? Entonces, bueno, ya les voy a pasar estos valores, los vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Y entonces, mira, si nosotros nos podemos revisar, ¿en dónde fue la zona donde me marcó mi reversión? Si nosotros esperábamos muy pacientes esta zona, o bueno, también aquí podemos ya haber dejado programada una operación.
Mira, esta zona aquí, y la voy a hacer más grande para que la podamos ver más grande. ¿A dónde me regresa a topar? Y es como mágico, como magnético. Bueno, ahí ya lo vemos un poco mejor, pero digamos que falta un poquito. Pero mira, esta zona es topada aquí. Y topa y ¡pum! Se regresa todito. Y tenemos una explosión del precio a la compra. ¡Pum! ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tenemos nuestros... bueno, recuerden lo que les había comentado, que nuestra zona de, digamos, de cacería de entradas va a ser esta. Desde el 50% hasta el 88%. ¿Por qué no hasta el 100%? Porque yo puedo entender que al 100% ya me está dando un market shift y vamos a suponer que nuestra tendencia va a seguir hacia la baja. Es decir, el mercado podría hacer este movimiento. Podría seguir y la verdad pues aquí yo no sé hasta dónde pueda seguir, porque esto puede seguir de largo, ¿ya? Y aquí yo no entro, recuerden, no entro en los movimientos largos, sino yo entro en los retrocesos. Entonces, si tengo un máximo que me hace un mínimo y me hace una devolución, aquí mido con mi regla y entiendo que si tengo una zona del 50 al 88%, yo estaría pendiente para poder escoger una entrada. ¿Ok? Y así vamos a ir haciendo esto todas las veces que podamos hacerlo. En temporalidades que tengamos mayores o menores, lo que sea, ya depende de la paciencia de cada persona. ¿Ok? Si tú buscas esto y empiezas a practicarlo desde un minuto, y es más, te invito a que lo puedas hacer, con esto ya puedes hacer dinero. Ya puedes empezar a hacer dinero y la verdad pues puedes estar prácticamente como jugando y puedes estar viendo esto. Que nosotros vamos a ver estas zonas como zonas de reversión del precio. Ahora, me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Para que lo podamos, no se queden picados. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo yo establezco los parámetros de entrada de una operación? Mira, si yo entiendo que eso es un impulso y este va a ser el retroceso, yo marco ya mis zonas. Ya tengo mi área de posibles puntos de entrada. Y mira, por ejemplo, si yo entro en este punto, yo establezco mi stop aquí, porque recuerden, si esto pasa, sigue la tendencia. Entonces puedo ponerle unos 2 o 3 pips un poquito más abajo, porque a veces hay mechazos que dan un topecito, ping, así topan un poquito y luego regresa. Y entonces, ¿cómo yo pongo mi zona de ganancias? Pongo mi stop aquí súper cortito y pongo mi TP justo al punto más alto del máximo que nosotros habíamos tenido. ¿Por qué? Porque yo espero que me haga igual un market shift. Recuerden, como sé que esto está ya a la alza, sé que esto va a seguir subiendo. Pero mi punto mínimo de ganancia va a ser el punto máximo. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos esto. Mira, mi stop loss va a ser de 12 pips. O sea, 12 pips es una locura, porque imagínate, o sea, no es nada arriesgar tu cuenta. Imagínate, por ejemplo, si tú utilizas 0.01, significaría que estamos arriesgando $1.20. ¿Y cuánto nos podemos ganar? Nos vamos a ganar 75 pips, es decir, 7,50 en el lotaje más bajo. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde nosotros vemos nuestra relación de riesgo-beneficio y yo por eso amo hacer trading o forex. Porque mira, yo arriesgo 12 pips pero me gano 75, es decir, me gano 6.27 veces más. Imagínate, por ejemplo, si yo arriesgo el 1% de mi cuenta, esto significa que estaría ganando el 6% de mi cuenta. El 6.5% casi. ¿Ok? Y mira, o sea, tú dices, es que son 6,50, pero es que imagínate que esto lo apliques a un capital de unos $10,000. Y tú a $10,000 le sacas el 6.5%. O sea, ¿cachas? Mira, por ejemplo, yo estaba conversando con mi mamá y siempre lo cuento porque es chévere.
Mi mamá tiene ahorita una póliza que le paga el banco. Y ese banco, digamos por ejemplo que tiene $1000, ya. Y ese banco por cada año, en un año, le da una rentabilidad del 10% anual. ¿Ok? Ahora ponte, si tú tienes los mismos $1000 y en esta operación que se tardó... Déjame ver cuánto se tardó esto. A ver, vamos a tu regla. Uy. Desde aquí hasta acá. A ver, no estoy mirando. Desde aquí hasta acá. Tenemos... Hasta aquí no nos puede ser. 15 horas. Se demoró un día. Un día... Un día, sí, un día. O sea, digamos de un día para otro. ¿Ya? No sé. Se demoró un día. Entonces tú en un día hiciste o lograste la... Bueno, es el 60% del interés que te da el banco cada año. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra meta y este es el inicio que yo por eso les había invitado para que lo puedan ver de una manera muy minuciosa. Que esto es lo que nosotros hacemos en trading. Buscamos entradas donde casi no arriesgamos nada, pero nuestra ganancia es muy beneficiosa. Y esto solo es el inicio. Vamos a ir en el curso, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir afinando nuestras entradas, donde vamos a tener posibles zonas de reversión, donde vamos a tener posibles entradas. Y esto, créanme chicos, que si nosotros terminamos el curso y lo hacemos de una manera muy dedicada y muy apasionada y nos entregamos a este conocimiento, créanme que ustedes van a poder lograr hacer esto. Y lo que el banco les da en un año, nosotros lo vamos a poner a hacer en un día. Así de simple, o sea, no hay truco, no hay lógica, no hay alguna cosa que nos impida hacerlo. Solo es entender esto. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender en todo el proceso. ¿Ok? Así que simplemente la idea y cuál es mi consejo, hagámoslo a conciencia, hagámoslo dedicados, hagámoslo con pasión, con esfuerzo, con amor, porque esto es lo que nosotros podemos lograr aquí. Y lo vamos a lograr juntos, ¿ok? Así que simplemente sigamos en todo el proceso y disfrutemos el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Hasta aquí voy a dejar la clase.